que ahí tenemos que entender la cuestión de las leyes del simulador. Nosotros tenemos nuestra realidad, nuestra constante física, pero hay otras constantes físicas paralelas a nosotros, así como hay también el plan astral. Entonces, muchas de estas experiencias, de estos experimentos científicos, hacen la fusión entre nuestro plan de existencia con otros planes aquí en la Tierra, no necesariamente fuera de la Tierra. Y eso entra en conexión con los grandes maestros de la Fraternidad Blanca, que aprovechan estos experimentos para generar una nueva realidad ascensional, positiva, donde se hace la selección de la conciencia de los humanos que tienen capacidad o no para acompañar esta nueva, digamos, posibilidad existencial futura, hasta a nivel reencarnacional. Todos los grandes personajes que entraron en este planeta a ayudar, a auxiliar, los mataron, a todos. Los draconianos no permiten que las personas que vienen de la Federación hagan interferencias sin que los caguen, ¿no? Entonces, infelizmente son muchas las personas que desarrollaron tecnología. Por ejemplo, aquí tuvimos en Brasil un ingeniero que en el año 85 inventó un auto movido a agua pura. Después que anunció su descubierta, y ya estaba más de año y medio, 2 años andando con su auto a agua. Después resolvió anunciar la descubierta, la semana siguiente apareció muerto en un accidente muy extraño. En Estados Unidos hubo un caso muy parecido de un ingeniero que era corredor de autos deportivos americanos y él consiguió desarrollar un carburador que con 1 litro el auto andaba 80 kilómetros, un motor V8, 80 kilómetros con 1 litro de benzina. Primero le intentaron comprar la patente, él no la quiso vender y apareció muerto baleado, creo que fue en Texas. Entonces hay varias situaciones de nuestra historia científica de personas que venían con propuestas de ofrecer para nosotros una tecnología sin costo a un costo muy reducido que la industria del petróleo, los Rockefeller, los Rothschild, etcétera, los mandaron a acabar. Y eso hay documentos sobre eso, gente. Entonces, en el fondo no es una invención de la teoría de la conspiración. Todo eso ya está documentado y lo han mostrado innumerables veces. Gente con experiencia o propósitos muy nobles que aparecen, ¿eh? Hubo uno que era químico, ese cuando empezó la mierda, la pandemia, todo el hueveo de la pinchazo, un químico alemán, uno de los más importantes químicos alemanes, mostró la estructura del grafeno dentro del pinchazo y cómo generaba hemorragia porque eran láminas. Él mostró que el grafeno estaba en una proporción de 50 microns por 1 micra, igual que una gilet, generando un montón de problemas. Apareció muerto a los 4 días que hizo su pronunciamiento. Ese lo balearon. Ahora tuvimos el portugués el Nuno, que estaba a frente de un proyecto de energía limpia de fusión nuclear exactamente igual al contexto que China está desarrollando hoy, que es el que no está adelante en esa pesquisa. Entonces ahí dicen que teóricamente eso fue a mando de los chinos para no perder la supremacía en esa tecnología, que nadie sabe si es verdad. Pero lo importante del experimento que él estaba a frente es que con esa tecnología de fusión nuclear, tú generas un reactor que no explota igual a una bomba nuclear. ¿Ya? Esto es lo interesante. Entonces, con eso, un reactor de pequeño porte consigue abastecer una ciudad del tamaño de Nueva York con un investimiento mínimo. Entonces, toda la industria que mueve la parte eléctrica, las calderas y todo eso, desaparecería en pocos años. Por ejemplo, aquí en Brasil, en los años 80, un físico brasileño desarrolló una tecnología a base de láser para enriquecer uranio. La tecnología era única en el mundo. Muy bien, este tipo empezó a hacerse perseguido por el Mossad de Israel y apareció muerto, contaminado. Fue al dentista y le metieron una cápsula de cesio y murió a la semana encerraron el proyecto. O sea, porque ¿qué pasa? Hoy para enriquecer uranio tú tienes que colocar el uranio en una centrífuga y meterlo a una velocidad absurda para separar por la frecuencia de la centrífuga las partículas del uranio y las impurezas. Y ahí tú lo vas refiltrando, filtrando hasta llegar 90%, 95% de pureza.
Y eso es un procedimiento caro y lento. Este señor desarrolló una tecnología a base de láser que conseguía hacer el enriquecimiento de una forma inédita a un costo 10% de lo que es hoy. ¿Y eso qué pasó? Brasil estaba haciendo acuerdos con esa tecnología con Irán, y como Irán siempre fue enemigo de los judíos de Israel, cagaron al experimento brasileño. Otro experimento interesante que acabaron con todo. Brasil desarrolló el primer avión stealth, caza bombardero, en los años 50, en secreto, en cavernas, en cuevas. Tenían el primer avión del mundo a andar a Mach 4 en la época, sin ninguna firma de radar. Era inédito en el mundo. Tecnología 100% brasileña y canalizada por los espíritas. Y acabaron con el proyecto cuando lo descubrieron acá. ¿Ya? Hay varios casos. Hay otro caso interesante, si no me falla la memoria, es con una descubierta también en Europa, que desapareció con el tipo porque tenía desarrollado una tecnología fenomenal para sanaciones de cáncer por impulso electromagnético. Bueno, lo que le pasó a Reichen cuando le descubrió la máquina de organificación, todo su trabajo desapareció, ¿no? Porque aquí hay un problema que es así. Tenemos que pensar primero en el monopolio económico de las empresas que están por detrás del gobierno. El gobierno a veces puede querer un desarrollo tecnológico que le interese, pero a la empresa que es contratada no le interesa. Entonces aquí entra el espionaje y la contraespionaje de las propias empresas contratadas por el gobierno. En el caso estamos hablando de gobiernos como Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para que la gente lo entienda, imagínate que el Trump contrata la Norton para fabricar el nuevo F-47, el más moderno avión de la historia supuestamente. Entonces, él quiere ese contrato. Pero hay la otra concurrente que también hace aviones, que no quiere que ese contrato sea por la Norton, quiere que sea por la McDonnell. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mover sus palitos para hacer un rollo para que el avión no salga. Y el perjudicado es el gobierno. Y ahí entramos en la teoría de la conspiración. Entonces, el problema que tenemos en todos estos casos, que muchas veces no es algo del gobierno en sí, pero de las corporaciones que están por detrás, que movimentan miles de millones de dólares o euros en pasta en estos proyectos secretos. ¿Ya? Entonces, por eso es que el tema es delicado. No podemos llegar y acusar, es cosa del gobierno. No, muchas veces el gobierno no tiene nada que ver. Son las propias empresas que están por detrás. ¿Ya? Y el tema es bien duro. Piensen, por ejemplo, hoy en día, la pasta que se movimenta con el petróleo y con los derivados del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo y sus derivados están directamente conectados a la industria farmacéutica. Estamos hablando de tres de las mayores empresas del mundo, porque el petróleo está entre las primeras y la farmacia también está entre las primeras. Y todos los subproductos que de ahí van para la parte nutricional. Por ejemplo, poca gente sabe, el helado, el sorbete, el helado de pasta o el de palo, también es subproducto petroquímica. No tiene nada que ver con helado. Esa mierda es tóxica. Por ejemplo, la mayor parte de las cremas que las mujeres usan está lleno de parabenos, de parafina. Y eso es subproducto de la industria petrolífica. Entonces ahí tenemos farmacia, cosmético y petróleo y la parte nutricional toda involucrada. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan difícil ir en contra del sistema y encontrar el hilo directo de la teoría de la conspiración, porque son muchas líneas de frente paralelas que tiene alguien por detrás. Es duro. Por ejemplo, en la industria alimenticia acá, nosotros tenemos varias demostraciones de contaminación, de cosas que no se deberían comer, pero la comida que hay, la barata, es la que la gente puede comprar y pagar. La comida orgánica, la comida de buena calidad, es cara. No está al acceso a la gente que infelizmente no tiene condiciones financieras. Entonces esta pobre gente come plástico, come porquería. Y se van a enfermar y van a mantener el sistema de comida, remedio, enfermedad. Entonces, infelizmente, el buen alimento está disponible para la élite. Infelizmente.
¿ya? Y es mucho más cara. Tú ves, por ejemplo, tú coges un pollo orgánico aquí, me cuesta como 28 reales, o sea, 28 reales serían como 6 dólares, 5 dólares, 6 dólares, una pechuga de pecho orgánico, en cuanto que una pechuga de pecho común cuesta $1. O sea, 6 veces más caro. Entonces la gente no tiene condiciones. Si vamos a las partes realmente críticas de la tierra, no tienen dinero para un peso de $1 el peso. O sea, es lamentable la situación que nos han sometido a todos nosotros, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente que tiene ese nivel nutricional, de información y de sobrevivencia, están dentro de la cosecha de los reptilianos por el padrón genético que ellos los llevan para otras colonias de esclavitud. Entonces el tema es muy profundo, muy delicado y triste al mismo tiempo, porque esa gente no tiene culpa. Son simplemente ganado dentro de un planeta draconiano, como siempre lo he explicado yo. Es triste, o sea, todo esto se demuestra que la ciencia tiene condiciones de superar las dificultades que existen, pero hay intereses por detrás que hacen con que esos experimentos sean más demorados y no se lleven adelante. Por ejemplo, este año Rusia desarrolló una vacuna efectiva contra el cáncer. Está comprobada. Solo existe en Rusia, porque el resto de la industria farmacéutica no acepta la vacuna porque no pasó por el FDA y no sé, pero en el fondo en Rusia se usa. Pero lo que la gente no sabe, por ejemplo, que en Rusia no hay McDonald's, no hay Burger, no hay nada de las mierdas de chicharro que hay aquí. Putin se lo prohibió desde que entró al gobierno. Tú no ves rusos enfermos. Los buenos son borrachos, viven con la vodka, pero sacando eso, su comida es sana. Yo tengo amigos que han sido casados con mujeres rusas, dicen que la comida ya es súper sana. No hay gente obesa, no hay gordos en Rusia. Es otro mundo, otro mundo. El problema mayor que hay contra Rusia es que la gente no entiende una cosa simple. Es el mayor país del planeta, el mayor territorio continental del mundo es Rusia, y es el país más rico en recursos minerales y naturales del planeta, es Rusia. Una gran parte está abajo del hielo en la Siberia, pero tienen bases subterráneas, tienen 5 arcas nodianas escondidas allá y fuera otras cosas. Entonces, el chanceler, no sé qué país de la Comunidad Europea, no sé si no fue Alemania, fue un país vecino, no me acuerdo, hizo un pronunciamiento semana pasada que en su opinión deberían atacar Rusia y dividirla en 5 países. Pero hay una cosa interesante. En el libro de los protocolos del sabio de Sion ya hablan de eso, de dividir la Rusia en 5 países, a adquirir sus riquezas. O sea, lo que la OTAN está haciendo, armando a Ucrania para toda esta desgracia de guerra que hay allá, es para intentar dividir Rusia, quebrarla. Y no han conseguido porque Putin se ha puesto firme. Pero esto viene por otros factores. Cuando comenté las 5 arcas, esas 5 arcas nodianas, tienen las matrices originales genéticas de la primera raza original de este planeta y tienen registros y archivos que no han conseguido poner acceso de más de 4 millones de años atrás. ¿No? Los nodianos estuvieron acá a 256 millones de años. Esas arcas vinieron después, pero tienen toda esa información. Tienen la información galáctica, tienen todos los registros que ustedes se imaginen, están ahí. Por eso la importancia de esas arcas que les quieren poner la mano, y Putin no lo permite. Y la Federación tampoco. Entonces el problema que la gente no entiende, que el rollo de Rusia no es un rollo planetario, es un rollo político entre los draconianos, los lirianos, los pleidianos y la Federación Siriana, que les da cobertura a los rusos. El rollo es bien más técnico de lo que la gente se imagina. Una cosa interesante, en la Siberia, yo no sé las coordenadas, pero yo estuve allá, en proyección astral. Hay una ciudad que se parece mucho con un seriado de televisión llamado Eureka, de los años 2010, 2012, 2015. Es una ciudad que está en una parte extrema de la Siberia rusa, que no sé la localización, donde está el alto mando científico ruso. Ellos viven como casi 200 años a nuestra frente en tecnología. Y están aislados. Quien entra en esa ciudad no sale más.
para la gente de Moscú es dada como muerta. No salen porque ellos representan la nueva humanidad y están conectados a la flota estelar, a los comandos, a todo, a la cuarto rayo, a toda esta historia. Son los genios, los mayores genios de Rusia en todas sus áreas científicas y música incluso, todo, porque la música es una de las más importantes frecuencias de comunicación con las razas interdimensionales. Entonces, por ejemplo, para comunicarse con un Grey, un Zeta, un Felidio, lo que sea, existe la parte telepática y la parte vocal, lengua. Pero los multidimensionales no tienen oído, no tienen boca. Entonces, la única forma de comunicación son notas musicales. Entonces, todos estos científicos de la área de la alta música están en esa ciudad. Entonces, allá está lo mejor en el mundo, está en esa ciudad. Entonces, tienen de todo, pero mucho adelante de nuestra línea de tiempo en desarrollo tecnológico. Y todos ellos lo van ajustando con las federaciones, con los grupos que hacen contacto y van haciendo lo que uno llamaría de tecnología mezclada o tecnología reversa, pero no con el foco militar que los americanos tienen. En ese aspecto los rusos les han dado un foco de crecimiento cognitivo para permitir que hayan sobrevivientes de la especie humana pese a lo que venga a pasar en este planeta. Entonces tienen un otro foco, otra forma de direccionar esos estudios, bien interesante. Yo hice el contacto en el año 2013, 2014 más o menos, a través de este amigo mío que era casado con esta rusa y él estuvo ahí cerca de esa ciudad. Él conoció a uno de los científicos que trabajaba en esa ciudad y que él era un especialista, si no me equivoco, en ingeniería de plasma. ¿Ya? Trabajaba fusión nuclear e ingeniería de plasma y no sé cómo Tony tuvo contacto con este señor y ahí me llegó la información, me mostró fotos, material en la época y ahí yo no sé por qué, en una noche hice contacto y fui hasta ese local. Entonces esa historia de allá me recordó muchas cosas de experimentos científicos que no estaban destinados a nuestra sociedad. Me lo dejaron bien claro. Nuestra sociedad no está preparada y la élite no lo permite. Pero ellos lo desarrollan para una fusión con otras tecnologías, otras sociedades que están, algunas en redes paralelas de nosotros. ¿Ya? Entonces es bien interesante, porque ahí tenemos que entender la cuestión de las leyes del simulador. Nosotros tenemos nuestra realidad, nuestra constante física, pero hay otras constantes físicas paralelas a las de nosotros, así como hay también el plan astral. Entonces, muchas de estas experiencias, de estos experimentos científicos, hacen la fusión entre nuestro plan de existencia con otros planes aquí en la Tierra, no necesariamente fuera de la Tierra. Y eso entra en conexión con los grandes maestros de la Fraternidad Blanca que aprovechan estos experimentos para generar una nueva realidad ascensional, positiva, donde se hace la selección de la conciencia de los humanos que tienen capacidad o no para acompañar esta nueva, digamos, posibilidad existencial futura, hasta a nivel reencarnacional. Tiene que ver con el nivel cognitivo. Entonces, por ejemplo, lo que más me llamó la atención cuando estuve con los rusos, todos eran ateos, totalmente ateos, sin ninguna creencia religiosa. Entonces, ellos siempre dijeron claro, todos los Elohines son extraterrestres. El Yahvé, todos los hijos de puta son todos extraterrestres. Entonces, ellos, por no tener el foco devocional, consiguen desarrollar la línea científica matemáticamente sin la parte emocional, sin la parte del concepto del pecado. ¿Entiendes? De la moralidad, que en el fondo... La moralidad humana imbécil, exacto. Entonces ellos desarrollaron cosas muy interesantes. Ahora, lo que más me llamó la atención fue cuando yo les pregunté, ¿y ustedes hacen experimentos con seres vivos? Sí, humanos, no animales. ¿Cómo así? Porque los animales no tienen conciencia y no tienen culpa. Uno agarra a los prisioneros, los que están condenados a pena de muerte en Rusia, pecado capital, los entregan a ellos y hacen los experimentos cognitivos con ellos. Pero descubrieron un problema fatal en sus experimentos, en algunos experimentos, que como el tipo tiene una moral negativa, el experimento se torna negativo. Y eso lo descubrieron a más de 20 años atrás. Entonces me decían que ahora los experimentos eran con personas que eran voluntarias del propio grupo de ellas, con un alto coeficiente intelectual y cognitivo. Entonces ellos llegaron a los límites que la conciencia humana lo permite
para usar un humano como cobaya dentro de algunos experimentos. Experimentos en la parte psíquica, sensorial, paranormal y algunos en la capacidad de proyección remota, manteniendo la conciencia del cuerpo físico. Pero tuvieron un problema. Cuando algunos de estos científicos entraban en el plan multidimensional, donde no hay cuerpo, no hay tiempo, no hay nada, el cuerpo físico entraba en colapso, porque la conciencia no tenía un parámetro. Es como estar en el espacio cósmico sin nave, sin nada, sin cuerpo. Claro, entonces la percepción remota hacía con que el cuerpo físico entrara en colapso. Ellos me dieron a entender como si el tipo estuviera, por ejemplo, en el fondo del mar, sin ropa de buceo, no ahogándose, pero perdido, algo extraño en el sentido molecular. Pero fue muy interesante la experiencia porque me mostraron muchas líneas de experimentos científicos, varias cosas, pero con una conducta sana, una conducta científica de experiencia sin abuso de animales, que para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Porque los americanos lo que más han hecho en la base de Denver es usar animales para pesquisa genética, ¿no? Hay que salir de aquí, gente, hay que ascender luego, no sacamos nada con perder tiempo en este planeta. Sinceramente no le veo salida de todas las situaciones. 26 es un año complicado, regido por orillas de conflictos, entonces vamos a tener algunos problemitas climáticos, temblores, volcanes. En la profecía de Baba Ganga, ella dice que Europa va a tener un gran quiebra mundial, que ella considera Europa el corazón del mundo, y ese quiebra va a generar la división de dos poblaciones en el mundo. Eso que no explican si es de derecha o de izquierda, no, pero una quiebra política y económica podría ser la ONU. Y la ONU quebrando, la OTAN va a quebrar en secuencia, porque Italia ya quiere salir de la OTAN y otro país más quiere salir de la OTAN. El sur de Chile es muy rico, es lindo. El problema del invierno es que, por ejemplo, Alex me comentó que en febrero de este año, tuvieron menos 19 en Coyhaique. Es una locura. Y ahí tenemos los problemas que como el sur de Chile está lleno de volcanes, esa actividad volcánica es la que va a ser un problemita en algunos momentos futuros. 26 en delante, principalmente del año 27 en delante, toda la actividad volcánica y sísmica del planeta va a estar a full. Y va a ser seguido del Tupungatito, del San José, y hay otro volcán ahí cerca, ahí, que no me acuerdo el nombre, que está en la línea de activación también. Es lo que pasa en México. México se va a ir a la mierda a cualquier momento cuando el Popocatépetl explote. Y no hay mucho lo que hacer, él va a explotar sí o sí en algún momento. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos varios estudios científicos que demuestran, por ejemplo, que la falla de San Andreas en California se está abriendo. Ya se ha abierto como 5 o 6 centímetros en los últimos 3 años. Es mucho, porque estuvo estagnada durante 30, 40 años que ese estudio no se movía. Y estos últimos 2 o 3 años se ha empezado a abrir. Entonces, tenemos una falla en el Pacífico. Toda vez que el Sol tiene una emisión coronal, una explosión coronal, el campo electromagnético toca a la ionosfera de la Tierra. Y al envolverla, genera una presión gravitacional de partículas. Entonces, ¿qué hace? El núcleo de la Tierra, que es un reactor nuclear, una estrella Dyson, hace la compensación para mantener la presión atmosférica, y ahí la frecuencia Schumann crece. A crecer la frecuencia Schumann, igual que una olla de presión, las placas se movimentan, y ahí tenemos los temblores. La válvula de escape de las placas tectónicas son los volcanes. Entonces, si el volcán no existiera, las placas se revientan. Entonces, lo que vamos a tener en principio serán erupciones volcánicas seguidas de temblores. Pero eso va a afectar la aviación comercial. ¿Por qué? Los aviones no vuelan cuando hay ceniza de volcanes en el aire. Y ahí tenemos disminución del sol y enfriamiento global. No es calor, vamos a tener enfriamiento global en esos momentos. Ahí viene otro problema. Los vientos están vaciados en la salinidad del mar, que vienen del sur al Ecuador y del norte al Ecuador. Con estos cambios climatológicos, la salinidad del mar está cambiando. Esto está generando huracanes donde no habían. Pero ¿qué pasa?
Cuando tú cambias la salinidad del mar, las corrientes del mar cambian y eso genera diferencia de temperatura. Entonces el aire caliente tiende a subir y el aire helado a bajar y eso genera los remolines de los huracanes. Entonces hay que pensar que de aquí a futuro tenemos el problema de los volcanes, los temblores y los huracanes por todas partes. Entonces eso va a ser falta de energía eléctrica, falta de agua, falta de comida. Entonces tenemos que pensar en eso. Entonces en ese aspecto, lugares con menos gente, como la Patagonia, es ideal, porque hay poca gente, pocos hueones. Aquí en Brasil no hay para dónde arrancarse, así que es un país con mucha población. Entonces el único lugar que da para arrancarse es por la Amazonia. En la Amazonia tenéis que defender el espacio con las arañas, las culebras, tigres, las once, con todo, así que no hay mucho lo que hacer. Las pocas islas desiertas que Brasil tendría ya están totalmente tomadas, vendidas, compradas. No hay mucha opción aquí. Entonces la opción sería irme a aislarme con los pingüinos en la Patagonia extrema. ¿Ya? El mejor lugar ahí para quedarse escondido sin que nadie te vea es más abajo de Punta Arenas, en el Monte Sarmiento, Monte Darwin, por ahí. Hay puras focas, pingüinos y más nada. Incluso el otro día, no sé quién fue que lo mandó, en esa región de extremo sur de Chile, más o menos próximo al Monte Sarmiento y Darwin, hay caras, igual que los pintados del Atacama chileno, vistos del cielo, gigantescas. Caras de Anunnaki, de cosas grandes, gigantes, todo en esa parte de Chile y no hay acceso porque el viento allá es fenomenal, entonces no hay cómo llegar. No hay cualquier barco que anda en esos océanos, son barcos grandes las olas son de 20, 30 metros ahí cuando tú tienes temporada. Cuando hice con Carlos y con Alex, que fuimos a la isla Ken, a la isla de los Acturianos, si hay un accidente no hay sobrevivencia, no hay cómo sobrevivir allá. Pero primero que la Patagonia, las islas patagónicas chilenas no tienen playa, son rocas y vegetación impenetrable, solo con una haya. Pero el problema es que la línea del mar hasta la parte de la vegetación, en algunos lugares tiene 5 o 6 metros de altura. Los menores 3 4 metros, entonces no hay cómo llegar. Y el barco está en movimiento, entonces no es tan simple llegar y ponerse a escalar. O sea, el acceso a esas islas es por helicóptero y mismo así difícil. Entonces estuvimos en toda esa región, Isla Melchor, Isla Ken y otras islas que no me acuerdo el nombre, yo las observé con lente a larga vista, todo. El acceso es únicamente por helicóptero si el viento lo permite. Cuanto más al sur uno va, peor queda. Entonces, esa región específicamente que la mapeamos está en una esquina de la borda de Chile, unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas o más. Entonces, tenemos las imágenes desde Google Earth. Se ven las imágenes, las caras, son caras gigantescas, deben tener 40, 60, tal vez hasta más de 100 metros cada una. Y está mirando al cielo, o sea, esto es para quien viene del cielo. Exactamente igual a NASCAR y a los pintados en el Atacama chileno. Y esto no fue hecho por nosotros, porque estamos hablando de rocas andinas, con cuántos de cientos de miles de años atrás. Sí. No se olviden que en el mapa de Piri Reis muestran la Antártida antes que fuera hielo, sin hielo, lleno de montañas, y hay un mapa más antiguo de Piri Reis que muestra la Patagonia chilena conectada a la Antártida. No había mar en esa región. Era una cadena montañosa entera. Entonces, esas estructuras son anteriores a la última era glacial. Estamos hablando de por lo menos 26.000 años atrás, o mucho más que eso. Entonces, son estructuras, y ahí está lleno de cuevas y cavernas, y ahí están las bases secretas que los alemanes llegaron. Entonces, todo eso está mapeado por los gobiernos ocultos por toda esta parte. Por eso que el acceso también es restringido, claro. Hay varias áreas de la misma parte que el Atacama, hay un montón de partes en el Atacama que es restringido justamente porque hay acceso a todos estos locos, ¿no? Por ejemplo, el Monte Roraima, que queda entre Guyana, Venezuela y Brasil, en la Amazonia. Es una montaña de 2.800 metros de altura a nivel del mar. Es una caja cuadrada, más o menos, sí.
atípica, y tiene una vegetación de 2.000 millones de años más o menos arriba, única en el planeta, es prehistórica. Y hay áreas allá que es prohibido visitar, porque es área reptiliana. Tú tienes permiso de visitación para algunos locales. Creo que la área de arriba, la superficie, tiene como 30 y tantos kilómetros, no sé exactamente cuánto, yo no sé, pero nunca estuve. Es grande. Pero hay áreas que hay cuevas, y esas cuevas te llegan a parte que nadie sabe dónde llegan, porque los indios dicen que Sagrá es donde viven los dioses. Entonces los indios dicen, ahí es la vivienda de los dioses. Los humanos no pueden entrar. Ahí cuando tú le muestras imágenes de los dioses, son básicamente reptilianos. Esto es muy interesante. Esto pasó este año, en el podcast que yo fui. Ellos convidaron dos indios brasileños, esos jefes indios puros que mal hablan el portugués, y le hablaban sobre extraterrestres, y no sé qué mierda era eso. Ok, entonces le mostraron imágenes de grises. No, estos son los hombres hormigas, viven debajo de la tierra. Ahí le fueron mostrando un montón de seres. Cuando mostraron los reptilianos, los nagas, los reptilianos con cabeza de serpiente, esos son los dioses. Ellos viven en tales y tales lugares. Entonces, lo que para nosotros son los nagas, son los Elohines. Los Elohines no, los serafines. Entonces, en el libro de Enoch, los hombres con cabeza de serpiente son los serafines. Para los sumerios son los nagas. Representan los antiguos dioses de la familia de los Elohines, de los 72 Elohim, no todos, algunos. Según estos indios, son los dioses que viven en la Amazonia. Tanto que de los 5 libros de Enoch, yo no sé cuál es el mejor. Son muy buenos los 5 libros. Problema la traducción, ¿no? Que no están bien hechas. Yo, por ejemplo, tengo una amiga judía aquí en Brasil y ella me mostró una Torá de traducción directa del hebreo al portugués, sin pasar por el inglés. Nada que ver, cambia totalmente la traducción entre el inglés y el portugués, pero cambia de forma significativa. Yo me acuerdo que cuando pequeño yo leí un libro de Charot. Charot era un amigo de Eric von Däniken, en la misma línea de von Däniken, pero este estudiaba más la parte teosófica de Nietzsche y todo eso. Y en ese libro, que yo lo leí con 9 años de edad, 8 años de edad, él contaba que haciendo la comparación al antiguo texto, los textos antiguos, la Biblia tenía más de 30.000 equívocos de traducción, 2.000, cerca de 2.000 adulteraciones por orden del Vaticano, fuera los errores de traducción entre los idiomas. Eso él lo afirmaba en un libro que fue escrito en el año 65, 67, algo así. Yo lo leí como el 78, el 80, algo así, ese libro. Es duro, es terrible. Entonces eso por eso que entristece permanecer en este planeta, porque tú ves que eso no va a cambiar. Ellos continúan ganando y nosotros siempre perdiendo, porque nosotros vamos perdiendo la esperanza, la fe. Espiritualmente lo vamos perdiendo todo. No sé, ellos quieren generar una guerra social para crear la solución del gobierno único e imponer la nueva orden mundial. De la forma que lo están haciendo, es capaz que lo logren en varios países. Más eso todo es porque los políticos lo permiten. ¿Entiendes? Entonces, yo lo veo de una forma compleja como es el fin del ciclo de la humanidad. Especie como proyecto, un fracaso. Entonces, las pocas cosas que se están sacando de acá son seres sin religión, con una conciencia altísima en la parte científica, en la lógica, sin inteligencia emocional. Pura lógica directa, y fue lo que descubrí en Rusia. Es complicado porque lo que yo siempre le digo a la gente en los cursos, la gente inteligente construye un imperio, la gente emotiva no construye nada. Tenemos la prueba de Alemania, que fue destrozada, Japón, 2 bombas nucleares, y son 2 sociedades extremadamente desarrolladas. Pueden no tener inteligencia emocional, ok, pero como sociedad funciona. ¿Entiendes? Entonces, en los mundos de la federación, gente, no es la hueá que ustedes piensan. Nada de lo que ustedes se imaginen de la federación es lo que ustedes piensan. Toda una idiotez. Son mundos con leyes rígidas, disciplina, sin mariconeo,
literalmente, es prohibido, ¿ya? Y acción y reacción. Descumpliste las reglas, pena de muerte. No hay esa 5 días de cárcel, no. Pena de muerte, desintegración del cuerpo físico bariónico. Así se mantiene una federación, y así es, ¿ya? Entonces no hay cárceles. Hiciste una cagada en la federación, desintegración. Otra cosa, niños enfermos no nacen. Si tú no tienes un DNA perfecto, ya te matan antes que nazcan. Entonces son mundos perfectos porque la perfección se exige de cada ciudadano. Entonces nuestra especie, nuestra forma de pensar, no se adapta a la federación. Estoy hablando de los lirianos, de los pleidianos, de los sirianos, de los fenidios, de los aviarios, que los conozco muy bien. Los mundos que hicieron situaciones intermediarias por la moralidad fueron destrozados y conquistados por los reptilianos. Fue ahí donde se metieron los Chopats. En los mundos con moralidad, del bien, del mal, esa weá, todo, en los Chopats se metieron. A la gente que era racional 100%, que no tenía moralidad, lo cierto, los Chopats no conseguían entrar. Es triste, pero esa es la realidad, lo que yo me recuerdo muy bien. Entonces, para nosotros aquí en la Tierra tenemos mucho que aprender todavía, mucho. No, no lo vamos a aprender porque el exceso hormonal de nosotros, que es 43% a más que el elfo y el liriano, es proposital para la reproducción, para la cosecha. Para que tengan una idea, la raza humana liriana o pleidiana o aldebarán, con lo que quieran ponerle, no tienen hijos al peo porque no, engravidan solamente cuando hay lugar para una persona en su sociedad. No es así como aquí que, puta, miró y está embarazada. No, allá no existe ese embarazo. Nadie es idiota para quedar embarazado. Y lo repito, los idiotas aquí se quedan embarazados, allá no. Pues tener un hijo es algo extremadamente serísimo y de alta responsabilidad. Entonces, es nada que ver con lo que uno se imagina. Por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos yo nunca fui muy fanático de los pleidianos, prefería quedarme en Aldebarán, o en propio Lira, pero conviví con los pleidianos mucho tiempo, usé un cuerpo pleidiano un buen tiempo, todavía lo tengo ese cuerpo. Y, y es diferente al concepto humano de nosotros, muy diferente. ¿Ya? Yo diría que, por ejemplo, los humanos lirianos son más racionales que los felidios y que los aviarios. Tienen una psique neural, hormonal diferente al humano, igual que los felidios. Los felidios también tienen otra estructura diferenciada. Como son seres mucho más telepáticos e intuitivos, ellos son racionales, pero con una intuición mucho más desarrollada que la propia estructura humana. Entonces le da una percepción sensorial diferente que el humano en sí. El humano es más racional. O sea, el humano a quien yo me refiero, el personaje ideal es Spock de la Star Trek. Ese sería un pleidiano típico, ¿no? Entonces ellos controlan sus emociones justamente para hacer con que las cosas funcionen. Y la emocionalidad muchas veces no deja que las cosas funcionen. Es una lástima, pero hace parte del experimento. La experiencia humana, esa experiencia es interesante porque al cargar 43% más de hormonas en el Homo sapiens en relación a los elfos, a los humanos, no fue solo por la reproducción, fue para verificar efectivamente si la emocionalidad permitiría el desarrollo de una sociedad o no. Lo permitió, pero el índice de corruptibilidad es muy superior. Entonces esto juega en contra. Ese es el problema. La llama trina o el cardíaco es igual que un disco duro de computador que almacena nuestras emociones, nuestras reacciones hormonales. Ella determina y mensura lo cuánto fue bueno o lo cuánto fue malo un experimento. En cuanto que el racional, la mente, evalúa si fue bueno o malo, pero no cuánto. Bueno o malo, punto. Pero no mensura. Y el cardíaco sí. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando uno entra a la experiencia bariónica encarnacional, nuestro corazón o llamatrina, lo que sea, va a almacenar todo el proceso hormonal de cada raza que tú encarnaste. Un aviario, un felido, un humano, un humanoide, un elfo, un gato, un perro, un conejo, lo que sea. Y cada raza tiene un diferente coeficiente hormonal en su proceso bioquímico. Y eso todo viene almacenado a la llamatrina. Entonces, eso tiene a ver con el experimento del Cristo cósmico, de llegar a entender la conciencia del Cristo cósmico a través de la parte sensorial más la mental. Entonces, hay la diferencia. Ah, esto me gustó, sí, pero ¿cuánto te gustó? Es la codificación de la experiencia por el cardíaco, porque el mental tiene la experiencia, pero es matemático, es 0-1, 0-1, es binario. El cardíaco no es binario, el cardíaco es multihormonal, no es multihormonal. Entonces, cuanto más hormonas tiene tu organismo, mayor el número de determinaciones que él va a almacenar. Y ese almacenamiento es transferido a la conciencia del Cristo cósmico para entender lo que es amor, paz, armonía, lo que es la coeficiente del Cristo cósmico. Que no lo capta. Entendamos, cuando uno entra a un cuerpo físico, uno lo va a sentir. Ahora, cuando uno está a nivel espiritual y que no hay cuerpo, uno no lo siente, porque no tenemos reacciones hormonales. Uno lo capta mentalmente, pero no lo consigue decodificar. Cuando tú tienes la experiencia física, carnal, no importa la raza, ahí tú tienes la experiencia bioquímica. Y entonces esa información bioquímica es integrada a la parte del córtex cerebral para que la conciencia del Cristo de cada mónada tenga su propio feedback. Es un experimento, literalmente es una experiencia. Pero ¿quién hace la experiencia? Nuestra mónada, a través de nosotros en nuestros procesos encarnacionales. Entonces cada raza tiene un coeficiente distinto. Entonces todo eso va a montar la información final de la mónada. A medida que tú desarrollas tu conciencia y tu gradiente cognitivo va cambiando. El amadurecimiento también cambia el proceso. A cada nivel diferente tú tienes un diferente nivel de desarrollo o de aprovechamiento hormonal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú coges un chaval de 20 años, tiene los hormonas ahí arriba. Una persona con 50 años tiene menos hormonas, pero tiene más experiencia. Entonces, por tener más experiencia, tiene una percepción más madura que un chico de 20 años. Y eso es parte de la pesquisa. Dentro de los centros de pesquisa se trabaja mucho la parte hormonal hoy en día, justamente para entender la diferencia en la neurociencia del desarrollo de la conciencia en sí fuera del desarrollo hormonal. Tenemos varios factores. Tenemos la contaminación química, contaminación nutricional y la gente que nació con defectos, con problemas, ya por un problema genético de los propios padres. Entonces aquí hay varios factores. Por ejemplo, una cosa interesante que lo compartí esta semana. Antes de los años 50, las mujeres no tenían trastorno de postmenstrual, la famosa TPM. Eso empezó después que las mujeres empezaron a comer un montón de mierda y aceites vegetales. Ahora es la moda, la TPM. Entonces, nosotros en el año 20, 25, 30, 1930, por esa región, ahí antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente era mucho más sana de lo que es hoy. No envejecía tan rápido, no tenía arrugas como tenemos hoy. La comida era más sana, todo era más sano, era natural. Entonces, a partir de los años 50, cuando la industria alimenticia de los Rockefeller empieza a cambiar toda la mierda, uno empieza a enfermarse, a tener cáncer, a tener enfermedades, a envejecer y a tener arrugas. Los hombres se ponen impotentes por los 60 años, las mujeres también, y por ahí va, y eso no existía antes. Por ejemplo, un estudio con una médica, el estudio de Harvard. Un hombre en el año 70, de 20 años, tenía 1950 unidades de testosterona. Normal. Ahora, el humano normal tiene 950, que era lo que tenía un hombre de 60 años en el año 70. Y entonces, eso es serísimo. Nos quieren cagar de todas maneras. No, es que esa historia del nivel de testosterona
tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestra postura de vida. Cuando, por ejemplo, el que no tiene testosterona no es flojo, no quiere trabajar. Quiere que el gobierno le dé bolsa esto, bolsa aquello, todo, el gobierno entre con todo. Estamos hablando de líneas de izquierda. Esto fue todo manipulado a 50 años atrás. Pero el problema es mucho mayor. Una persona que no tiene testosterona, sea hombre o mujer, no tiene ganas de vivir. Entonces la cosa es seria porque estamos hablando de gente joven que ya está pensando en suicidarse y no tienen voluntad de hacer nada. Entonces el problema no es solo la parte política, es la parte como seres humanos que estamos sin energía para vivir. Cuando tú no tienes testosterona, no tienes energía, fuerza vital, cuando tú te mueres te quedas en el umbral. ¿Quién controla el umbral? Grises, draconianos y los Chopats. Entonces volvemos al problema de la cosecha. Es el momento que estamos pasando energético por las estructuras del Sol y de las fuerzas ocultas que están ahí, que quieren imprimir el año que viene un conflicto nuclear. No creo que lo logren, pero lo van a intentar. Entonces ellos están generando en el astral ondas de pesadillas, de guerras, de conflictos para movimentar esta energía. Yo, por ejemplo, he tenido un montón de comentarios de alumnos míos que se están involucrando en guerras contra los grises, con los chopatos, no sé qué, y piden mi ayuda. Y yo no me meto en eso, pero yo no ando guerreando, no es mi función. Son hologramas que están imponiendo a muchas personas que yo conozco, alumnos incluso, para que entren en la frecuencia de guerra. Pero esos son hologramas. ¿Pero qué pasa? Ese holograma movimienta una onda en el consciente colectivo de conflicto. Y ese conflicto te conecta al umbral que activa la Tercera Guerra Mundial. Es una onda. Y el problema es que el sueño te coloca en una situación etérica, astral, fuera de las reglas y de las leyes que tenemos nosotros acá. Entonces, como tú dices, no hay prohibición ninguna. Y ahí vienen los enlaces con otras realidades. Y la pregunta es, ¿cuál es la realidad, esta o la otra? Es lo que me pasa a mí muchas veces cuando estoy proyectado en otras leyes, en otra realidad, no quiero volver para esta. Quiero que esta aquí es la que más menos me gusta y creo que es esta. Entonces, incluso el otro día una alumna mía hizo ese comentario, que me ve dando clases en otros lugares, en las naves, no sé qué, y había que volver. Y yo echando puteadas que no quería venir para acá, que era obligado a venir, ¿no? Aquí lo más complejo. Cuando tengo los recuerdos del Comando Estelar, cuando yo estaba como almirante y todo, primero que no tengo cuerpo, entonces soy una conciencia libre conectada a todas las redes de todas las naves, de todos los seres que nos conectamos telepáticamente. Entonces es un estado de éxtasis por no tener la limitación de un cuerpo, una paz diferenciada. Y entonces cuando yo me recuerdo de todo eso, me da una melancolía estar aquí físicamente, puta, me deja depresivo. A mí me falta poco, supuestamente en poco tiempo me voy, así que yo cuento los días, un día menos, un día menos, un día menos, para salir de la cárcel. Entonces vamos a ver lo que va a pasar. Este es un año bien movido, este año que entra, entonces vamos a ver. ¿Qué va a pasar si la ONU se desarma? La va a quedar la cagada. La ONU recibe no sé cuántos millones de dólares por año de cada país. Vamos a ver, lo que yo espero es que Putin aguante la onda y no suelte los petardos nucleares que están ahí. Creo que lo va a mantener la historia, pero no está fácil. Entonces, fuera de eso, tenemos el problema de Venezuela, no sé cómo se va a resolver eso en Venezuela. Entonces tenemos que pensar, ver esa situación de los movimientos económicos globales para tener una idea de lo que va a pasar. El oro disparó, la plata disparó el precio, los bitcoins cayeron bastante. ¿Sí? Entonces hay un movimiento extraño para el año que viene a nivel de economía mundial. Yo no entiendo de economía, ¿no? Pero una cosa es seria, el oro nunca pierde valor. Puede caer un poco, pero se mantiene. La plata también. El Bitcoin es una moneda virtual que no existe. Entonces, ¿quién tiene condiciones compre oro y lo esconda? Estamos bien enrollados. Vamos a ver lo que pasa, pero no sé, yo realmente lo que siento más así tristeza es por el planeta, por los animales. Poca gente se preocupa con los animales, entonces ellos sufren mucho más que nosotros, ¿no?
Yo leí mucho en una época y me ayudó bastante a desarrollar la percepción y a dividir las realidades entre esta realidad y otras realidades. ¿Ya? Es que después pasó lo siguiente, los libros que yo veo los encuentro tan básicos que es igual que leer El Hombre Araña, que llegué a un nivel que todo lo que yo leía era infantil de más. Sí, tal vez, hasta luego. Chao, chao. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.